Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes que nada, agradecer a nuestro patrocinador Amway, que son productos saludables y amigables con la salud y amigables con el medio ambiente. Para efectos de ventas con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al teléfono 169-1024, vuelvo a repetir, 169-1024. El día de hoy, como lo comenté en las redes, vamos a ver un tema de suma importancia en la medicina y en la salud, que es el área de urgencias médicas. Para tal efecto, invitamos al doctor Jorge Rojo Aispuro. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hizo la especialidad aquí en el Hospital General Regional 1 del Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y actualmente se desempeña como médico urgenciólogo en el Hospital General de Zona número 11 de Delicias, Chihuahua, orgullosamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Rojo, buenas noches, Buenas bienvenido noches, y gracias Everardo. por acudir a nuestro llamado. Gracias ¿Cómo está? y gracias. Muy bien, gracias a todos los que nos acompañan por las redes, que estamos a la orden. para Perfecto, exponer ¿le sobre el parece tema. si empezamos, doctor Rojo? Claro que sí. Perfecto. Adelante. Muy bien, doctor. Cuéntanos una breve historia de la especialidad en urgencias en México y en el mundo y cómo se inició. A nivel mundial, de acuerdo a las necesidades propias de las situaciones, por ejemplo, en las situaciones de guerra, estas situaciones milenarias, Bien. desde ahí surge la necesidad de tener un servicio donde se atiendan urgencias calificadas, ¿verdad? Ya podremos imaginarnos el tipo de carencias que había en aquellas épocas, ¿verdad? Falta de insumos, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí surge más que nada un servicio de urgencias para atender en sí lo que es una verdadera urgencia. Bien. Y urgencia como tal, una urgencia médica, la debemos describir como toda aquella situación que pone en riesgo la vida, padecimientos que se agudizan, lesiones traumáticas, ¿verdad? Todo esto comprende una urgencia médica que debe atenderse, como su nombre lo dice, inmediatamente, ¿no? Ponen en riesgo la vida. O Ese algún tipo órgano o función del del organismo. organismo, exactamente. Muy bien, doctor Rojo. Aquí en México, ¿qué nos podrías Eh, decir? A nivel mundial, retrasando un poquito la Bien. conversación, a nivel mundial, surge oficialmente en Estados Unidos en el año 1968 aproximadamente. Inicia la especialidad en ese país pionero de las urgencias, y 2 años después, en 1970, la Universidad de Cincinnati es la primera universidad que avala la especialidad en Estados Unidos como países pioneros. Bien. Otros países fueron Gran Bretaña, Canadá, por decir algunos, ¿no? En nuestro país en aquel tiempo no teníamos esa especialidad. Si alguien aspiraba a realizar esa especialidad, tenía que emigrar al país más cercano, que es Estados Unidos. Bien. Latinoamérica no tenía esa especialidad en ese tiempo. Acá en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Después de unos hechos trágicos que fueron en 1985 en la Ciudad de México, a raíz del terremoto que vivió y sacudió a la nación y esa ciudad en especial, ahí queda al descubierto que el sector salud privado e institucional carece de ese servicio en todos los hospitales. En ese terremoto, en ese evento, hubo pérdidas humanas innumerables. Dentro de ellas también hubo hospitales afectados, donde también pacientes, personal médico, todas las categorías, lamentablemente fallecieron. Y ante la impotencia de no tener hospitales preparados para un desastre de tal magnitud, cae en cuenta el país, el sector salud, de que no tiene ese recurso a la mano. Eso ocurre en 1985. Para marzo del siguiente año, en 1986, inicia la especialidad de urgencias en nuestro país. Del 86 al 89 fue la primera generación en nuestro país, ¿verdad?, de médicos urgenciólogos, iniciando
con médicos no urgenciólogos, ¿verdad? Por necesidades de la premura y del servicio. Médicos ortopedistas participaron en la formación de los primeros urgenciólogos, médicos en medicina crítica, ¿verdad? Cirujanos, ¿verdad? Ellos participaron y fueron una piedra angular en la formación de médicos urgenciólogos a inicios de nuestra carrera como urgenciólogos. Y otro punto relevante es que el Instituto Politécnico Nacional fue la primera institución que avaló la especialidad. Perfecto. Después otras universidades, la UNAM y otras universidades en el país empezaron ya a avalar esta especialidad, ¿no? Eso ocurrió en 1986. Para 1991, la primera institución en nuestro país que participa en la formación de médicos urgenciólogos fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después se fue sumando la Secretaría de Salud, en 2004 más o menos. En 2011 ya los medios privados, Pemex, ¿verdad? También Bien. participa en la formación. Antes los militares, ¿verdad? La policía naval y todos ellos iban a hacer especialidad en medios privados o en instituciones del Seguro Social. Muy bien. Ahora ellos también ofrecen ya la especialidad como tal. Entonces ha crecido bastante. Esa es una pequeña reseña de la medicina de urgencias en nuestro país, ¿no? Es muy importante mencionar todo eso. Ya tenemos cuerpos colegiados en nuestro país, como es la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias Bien. y el Consejo Nacional de Medicina de Emergencias, que son organismos que certifican al médico urgenciólogo. Participa también en foros, congresos, que igual instruyen mucho el actuar del médico urgenciólogo. Es una piedra angular muy importante, ¿no? En México. Así Muy bien, es. doctor. En relación a esta pregunta, ¿cuál crees que sea la importancia de la medicina de urgencias aquí en México y en los hospitales y a nivel institucional? Es importante porque el médico urgenciólogo, en su actuar médico, en su formación, tiene la capacidad de identificar el padecimiento que debe ser atendido inmediatamente, Claro. que pone en riesgo la vida. Igual actúa, ¿verdad? Estabiliza al paciente para mejorar sus condiciones y derivarlo al servicio correspondiente. Lamentablemente todavía en nuestros días existe una idea errónea de que el urgenciólogo es el médico en el servicio que es capaz de resolverlo todo. Así tiene esa visión la mayoría de la población. Sin embargo, como toda especialidad, tiene su campo de acción muy delimitado, ¿verdad? Claro. Y él se encarga de estabilizar y derivarlo, ya sea terapia intensiva, con el cirujano, con el ortopedista, etcétera. Igual es un eslabón inicial en la atención de la urgencia y es de vital importancia, ¿no? Claro. No es para menos. Definitivamente, por el hecho de que pues llegan los pacientes y pues no sé si pues también involucra el famoso triage, ¿no? Claro que sí. El derivar definitivamente, como lo acabas de mencionar, al área de especialidad, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico, que venga hipotenso, que venga con pérdida de sangre, pues el urgenciólogo, por lo que entiendo, pues tiene que estabilizarlo, ponerle sangre y ya posteriormente pues va al área que corresponde, en este caso cirugía neurocirugía. Entonces es muy importante. La siguiente pregunta, doctor, pues es a veces una duda que tenemos a veces los médicos y en relación a que si la medicina de urgencias se puede hacer se puede hacer prevención, se puede hacer medicina preventiva, o es difícil. La medicina de urgencias está ligada a la medicina preventiva. Desde el momento que llega el paciente y puede detenerse la evolución natural de la enfermedad en su urgencia, él está aplicando cierta área de la medicina preventiva. Bien. No todos los pacientes llegan tan graves así como para fallecer en los siguientes minutos. Claro. Y entonces se detectan algunas cosas, por ejemplo, alteraciones de la función renal que antes el paciente no conocía,
y hasta ahí puede actuar como medicina preventiva, se estabiliza el paciente, a veces se egresa de urgencias y se canaliza en forma ordinaria al servicio correspondiente. La medicina preventiva en el sector salud, si no se lleva de una manera adecuada, tendremos más pacientes graves en el servicio de urgencias. Esa es la medicina preventiva. Mucha población no sigue las indicaciones de su médico, que también en el consultorio se hace medicina preventiva, ¿verdad? No es nada más donde ponen vacunas, etcétera, dan pláticas, no. Desde la consulta, que obviamente a diario es un número muy elevado de consultas con el médico familiar, si el paciente no participa en la medicina preventiva, tendremos más pacientes graves en el servicio de urgencias. Es correcto. Entonces ahí sí es importante que la población haga conciencia de lo que le corresponde, ¿verdad? Porque no toda la problemática que llega a urgencias es culpa de los médicos, sino a veces falta de cuidado, un seguimiento adecuado en el tratamiento, dieta, porque son varios aspectos los que hay que cuidar para que el paciente no llegue al servicio de urgencias grave. De hecho, a mí en una ocasión me preguntaban, ¿no? O sea, ¿dónde está la medicina preventiva? Le dije, pues es importante, le dije, imagínate que te llegue un paciente que, pues desgraciadamente llegan, ¿verdad? Que son de la calle, no se bañan por meses, y el que tú le digas, oiga, hay que bañarse a diario, ya estás haciendo medicina preventiva. Exactamente. Definitivamente, ¿no? Con una acción tan sencilla. Una acción tan sencilla como esa, como es la higiene, pues definitivamente que va a impactar en la salud de ese paciente. Sí, de acuerdo. Muy bien, doctor. ¿Cuál es su campo de acción de urgencias? Ya vimos que en los hospitales pues hay urgencias, pero aparte, ¿hay algún otro campo de acción? En el medio extrahospitalario, habrá países también que tienen en ambulancias públicas o privadas médicos, quizá no urgenciólogos, pero que llevan una capacitación muy estrecha con los urgenciólogos, ¿no? Una preparación muy adecuada para ese tipo de servicios. La importancia de la medicina de urgencias no se limita nada más a un hospital privado o público, se va más allá. Qué ideal sería que en todos los aeropuertos, lugares públicos donde hay mucha concurrencia, existiera un módulo, un puesto donde hubiera un urgenciólogo. ¿Por qué? Por las distancias, entre más grande una ciudad, los minutos son vitales, ¿no? En una urgencia. El minuto de oro. Exactamente, o la hora dorada. La hora dorada también. Entonces todo eso se tiene que hacer conciencia y obviamente pues carecemos, yo voy a hablar por nuestro país, todavía en la mayoría de instituciones públicas no contamos con urgenciólogos en todos los turnos. Cierto. ¿Verdad? Entonces todavía nos hace falta urgenciólogos para cubrir todos los turnos en las instituciones públicas. Y hablo de las instituciones públicas porque es donde concurre la mayor cantidad de población, ¿verdad? Es correcto. Y créeme que sí lo entiendo, porque pues a mí me ha tocado cubrir por necesidad de servicio esa área y es bien estresante y desgastante, ¿verdad? Bastante. Porque pues tiene uno la vida de las personas a veces en sus manos, lo que puede ocurrir. Muy bien. Ahora bien, doctor, ¿se podría estadificar las primeras 5 causas de patologías que tengan que acudir a urgencias? ¿O más de 5? No sé. Sí, son más de 5. Las principales son el síndrome coronario agudo, donde comprende lo que es el infarto, la angina de pecho, ¿verdad? Otra es la urgencia o emergencia hipertensiva, una hipertensión descontrolada, el evento vascular cerebral, hemorragia, isquemia cerebral, la sepsis, que es una infección generalizada, ¿verdad? A cualquier nivel, que puede dar complicaciones fatales, una infección severa. La diabetes mellitus en sus complicaciones, la enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, las fracturas, ¿verdad? Cualquier fractura pues es una urgencia. Claro. El abdomen agudo, que es una patología quirúrgica, ¿verdad? A nivel abdominal, y en ellas comprende una gama muy amplia de enfermedades o patologías agudas.
Pues son las principales. El traumatismo craneoencefálico severo, que ya lo comentábamos anteriormente, son de las patologías más frecuentes en el servicio de urgencias. Algunas prevenibles, ¿verdad? Como el traumatismo craneoencefálico, utilizar dispositivos de seguridad, conducir con moderación y todo lo que implica ello, ¿no? Fíjate, lo que menciona es importante y ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, hablándolo con un amigo neurocirujano, cuando pusieron las fotomultas, okay. ¿sí? Que todo el mundo pues dijo, no, pues nos pegan en el bolsillo y todo, que ilegalmente y todo, pero él me decía, la verdad la gente no sabe el impacto que ocasionó eso. Él pues en su trabajo, que es neurocirujano, dice, ¿vieras cómo bajó el índice de traumatismo craneoencefálico en adolescentes? En serio, Sí. bajó tremendamente. Y precisamente haciendo la maestría con él, nos tocó pues que quitaran, o sea, las fotomultas. Y dice, ya volvió a subir, increíblemente, ¿no? Y sobre todo en adolescentes. Y en base a eso, doctor, también me gustaría si tenían alguna estadística en cuanto al género y en cuanto a las edades, ¿qué es más común? En adulto mayor es casi igual el número de patologías en el servicio de urgencias. Bien. En los jóvenes, los accidentes, ¿verdad? Y un poquito más abajo, los problemas quirúrgicos en jóvenes o en cualquier edad. Pero hablando de etapas de la vida, es de esa manera. En los jóvenes vamos a ver accidentes de motocicleta, automovilísticos, riñas, heridas por arma blanca, por arma de fuego, ¿verdad? En jóvenes. Ese es más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Bien. El porcentaje de urgencias, hablando de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, Bien. son un 10-15%. Puede variar esto dependiendo la ciudad, ¿verdad? Entre más grande una ciudad, obviamente más un porcentaje más alto de urgencias. Y ahorita volviendo al punto de los accidentes de traumatismo craneoencefálico por accidentes de motocicleta, recuerdo que hace algunos meses, por ejemplo en la ciudad donde vivo yo, en Delicias, hubo una campaña de jóvenes que repartían volantes haciendo conciencia en la población, en los conductores de automóvil, que respetaran a los motociclistas por el alto índice de accidentes que ha habido. Cada vez se tiene más acceso a las motocicletas, ¿verdad? De diferente categoría, por así decirlo. Sí. Y estuve a punto de comentarle a un joven que la conciencia también debe ser de parte de ellos. Generalmente el motociclista no ocupa el espacio que debe ocupar en el carril, rebasan por la izquierda, por la derecha, se meten, salen. Entonces es difícil a veces evitar un accidente, ¿no? Cierto. Ese punto es muy importante. Fíjate que mencionas algo bien importante porque hablando otra vez de prevención y de a veces de falta de cultura en las personas, hablando de los motociclistas, sobre todo los repartidores que andan en moto, ya sea de alimentos o de ahora los famosos Uber Eats, ¿no? O sea, entonces aquí lo que muchas veces yo en alguna plática que di sobre todo, yo les hacía énfasis, bueno, yo he visto chavos, en serio, van en el periférico y yo creo que van a más de 90 kilómetros por hora fácilmente, ¿no? Y ellos se deben de percatar, como tú dices, que uno como conductor está siempre acostumbrado a que lo rebasen por la izquierda, jamás por la derecha, ¿va? Y sucede. Pero lo más importante de esto es que yo cuando les digo, bueno, ¿ustedes saben lo que traen? O sea, el vehículo que traen. Yo, por ejemplo, unas motos de las que traen, de esas, no sé cómo se les puede llamar, de 150 centímetros cúbicos, las llantas no están diseñadas para ir a más de 80 kilómetros por hora. Desde ahí el riesgo. Fíjate, desde ahí ya no están tomando conciencia de que una llanta a 90 kilómetros por hora es mortal. Inestabilidad. O sea, y se lo dicen en las características de la llanta. O sea, ahora échale tu llanta ya desgastada, el camino que no, pues a veces tiene sus fallas de baches y todo eso, los imprevistos. Entonces es un gran riesgo, definitivamente es un gran riesgo, y obviamente los riesgos y los accidentes pues causan el costo que conlleva toda una pues, por ejemplo, un muchacho que te gusta 20, 25 años, traumatismo craneoencefálico, el proceso de curación, de rehabilitación, las secuelas, ¿sí?
Entonces, bien le va. a veces yo creo que falta concientizar más a la gente en ese aspecto, ¿no? Así es. Consideraría yo. Bueno, eh, ahora bien, ¿el médico urgenciólogo tiene acceso a un consultorio privado o definitivamente no? Su área de trabajo es el área de urgencias de un hospital. Conozco urgenciólogos que tienen su consultorio también. El urgenciólogo, como cualquier otra especialidad, también gana pacientes, ¿verdad? Claro. Inspiran confianza. El médico urgenciólogo tiene la capacidad de estabilizar diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, muchas patologías puede atenderlas en un consultorio particular, no como el especialista indicado, ¿no? Claro. Pero igual consultas, ¿verdad? Tranquilas, estables, de pacientes, ¿verdad? Que hacen amistad inclusive a veces con algunos médicos. Sí. Obviamente tienen sus pacientes. Y fíjate que regresando un poquito a lo que mencionas ahorita, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en la Ciudad de México, en 2 o 3 lugares, uno es el aeropuerto, y en algunos países ya es de ley de que en ciertos lugares haya aparatos de electroshock, ¿sí? O sea, para la reanimación cardiopulmonar. Pero lo que me llama la atención que los ponen, y a lo mejor sí vienen las instrucciones, ¿verdad? Pero capacitación, que hubiera una persona estando capacitando diariamente, se me antojaría que hubiera eso. No sé tú qué piensas al respecto. Eso es lo ideal, sobre todo en lugares públicos, ¿no? Aeropuertos, centrales, centros comerciales, ¿verdad? Donde se pierde muchísimo tiempo en lo que llega una ambulancia, pueden accesar hasta donde está el paciente. Es bastante el tiempo que se lleva, hablando de minutos, ¿no? Cuando Claro. se trata de una vida. Fíjate que lo digo por lo siguiente, y yo creo que mucha gente ha de conocer historias. A mí me tocó vivirlo en X lugar, en plena vía pública. De repente un muchacho se cayó y estaba convulsionando, y llegó otro tipo y lo volteó y le empezó a dar masaje cardiopulmonar. Y no, espérate, o sea, entonces imagínate un aparato con una descarga eléctrica que no lo sepa usar, que mínimo le digas a la gente, aléjense cuando ya voy o sea, pues puede ser contraproducente puede ser, usarlo, ¿no? sí. Una persona inexperta o en manos que no están preparadas para eso. A veces yo como que siento como que me contrapunteo, digo, bueno, sí está bien, pero bueno, ¿por qué no ponen una persona que a diario esté dando esos mensajes, o una pantalla que esté diciendo, tengan cuidado esto así o así, o mínimo en la misma pantalla tener ¿cómo se llama? Si se presenta un evento, poner un play que te vaya diciendo cómo lo vas, que te vaya guiando, que te vaya guiando en ese momento, para no cometer una atrocidad, ¿no? Pues, no atrocidad, sino por ignorancia, por usar, ¿no? Y por querer ayudar, ¿verdad? Asimismo, pues lo vimos, el famoso prehospitalario, ¿no? O sea, la cinemática del accidente, todo lo que tienes que aprender. Pero sí es importante a veces el que las personas se instruyan en esa situación, que sean capacitadas. Muy bien, doctor. Aquí hay algo bien importante, porque yo he visto en algunas situaciones que a veces los hospitales están atiborrados. Definitivamente el volumen de gente es mucho. Sí, es verdad, nos falta pues tener otro hospital más, ¿verdad? O otros 2. Pero la cuestión es la siguiente: de todas las urgencias de 100, de 10 que llegan, ¿cuántas son urgencias verdaderas y cuántas son sentidas o que requieren de un área de atención médica continua? Urgencias reales serán un 10, 15% aproximadamente. Urgencias sentidas hasta un 50, 60%. Y también hay personas que van bastantes personas que van porque no alcanzaron consulta en su clínica, porque se me hizo tarde, porque voy a ver si saco una incapacidad, ¿no? Son situaciones que uno las ve también ahí, ¿verdad? Así es. Se presentan día con día, definitivamente. Así es. Y aquí la cuestión es concientizar a la población, en el sentido que para qué está hecho un servicio de urgencias. Y como tú lo dices, ¿no? O sea, ¿por qué viene? Pues iba pasando por aquí, ¿no? O sea, y en su momento muchas veces se predispone a eso. No sé si te acuerdas, bueno, no sé si tocó hace años, estaba la pista de patinaje enfrente de la clínica 33 en el Palomar. Y a mí en esos años me tocó estar ahí en el servicio de urgencias. Me llegaban fracturados todos los días de ahí de la pista de patinaje. O sea, entonces yo me preguntaba, bueno, ok, yo no sé patinar,
y yo sé que hay gente que no sabe patinar, pero que no habrá alguien que los instruya o alguien que esté ahí pendiente de cómo se deben de usar las pistas de patinaje. Ahí las medidas preventivas. Ahí, exactamente, ahí es donde digo yo, deberían entrar las medidas preventivas y de concientización, decir, bueno, ¿qué me puede ocurrir si no uso un casco cuando uso un vehículo a X velocidad? ¿Qué me puede ocurrir si no uso el cinturón de seguridad en mi vehículo? ¿Qué me puede ocurrir si al pasar, y esto te lo voy a decir porque es bien común, a mí me ha tocado inclusive digo, que de repente está en un puente peatonal y está la persona tratando de cruzar la calle por debajo del puente, toreando a los carros. O sea, es increíble, Sí, es increíble, hasta créeme dónde se arriesga. que hasta en Facebook, en videos sale que hasta a veces los perros callejeros ocupan el puente y la gente está ahí tratando de... A mí me ha tocado aquí en lo que es el canal, a la altura de donde está precisamente Pensiones Civiles del Estado, ahí en ese puente, cruzan el canal y, o sea, yo no entiendo, esa mentalidad de decir, bueno, ¿qué te cuesta subir? O sea, el puente y ¿Cuántos minutos pierdes en...? No pierdes más tiempo cruzar, en torear los carros y pasar que el cruzar y el riesgo, puente, ¿no? y el riesgo definitivamente, y pues no hay esa concientización. Ahora, en esta pregunta, doctor, ¿sería posible disminuir el número de la incidencia de estos acontecimientos? Ya platicamos acerca de eso. En tu opinión personal, ¿qué pensarías? ¿Cómo podríamos disminuir la incidencia de los accidentes? Es importante la cultura, ¿verdad? La difusión de medidas preventivas, programas de prevención, que sí se dan, pero quizá no con con el impacto que debería ser. A mí se me ocurre, por ejemplo, que en las salas de espera de hospitales públicos y privados, la mayoría tiene una pantalla, ¿verdad? Que pasan programas de gobierno, de salud, Claro. etcétera, muy importante, pero que pasaran también ahí spot relacionados con qué es el servicio de urgencias, videos como los que se hacen virales de accidentes, ¿no? Entonces la gente, creo yo que sería una manera de hacer conciencia. Si estás en el servicio de urgencias, en la sala de espera, a ti no te toca ver todo lo que entra allá en la sala de choque, en los cubículos donde se atienden los pacientes graves. Claro. La gente no tiene ese acceso, pero por ejemplo videos relacionados con accidentes, la manera de prevenirlos, eso yo creo que impactaría mucho porque día con día, en todos los turnos, acude una cantidad muy importante de personas a los servicios de urgencias a nivel mundial, ¿no? Entonces sería bueno implementar este tipo de programas y que la gente también tenga esa apertura, esa sensibilidad de evitar accidentes. Inclusive en la misma casa se pueden evitar accidentes, ¿no? Eso es importante. Fíjate que lo que dices es muy importante, sobre todo en las festividades y en Navidad o Año Nuevo, los famosos cohetes. Ha habido accidentes graves, gente que muere, quemados graves. Y niños, que es lo más y seguimos con la cultura de los famosos cohetes. Sí. Acaba de pasar ahora de los robos del combustible, del que explotó, o sea, la gente bañada tremendamente en combustible, no sé si era de gasolina, dice, no sé. ¿Qué pasa? Dice uno por la cabeza de esas personas. Dice uno, ¿habrá la necesidad de realmente de que la gente se exponga su vida por ganar unos pesos? Digo, a veces quisiera entenderlo, quisiera razonarlo. Quizá más adelante tengamos una plática sobre eso en el aspecto de la concientización de ciertos fenómenos culturales y sociales que están pasando en este momento. Inclusive ahorita que mencionaste, ¿no? Accidentes, heridos de armas blancas. Desgraciadamente en nuestro país actualmente la violencia ha crecido tremendamente en su incidencia y creo que actualmente es de las principales causas de atención en urgencias, ese fenómeno. ¿Y qué te parece si ahorita hablamos de ese fenómeno, si me lo permites, claro, regresando después de estos cortos comerciales? Adelante.
Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permites, doctor, tenemos ya llamadas de nuestro móvil de teleauditorio. Vamos a ver Sandy Tehuitzil desde Cholula, Puebla, que semana a semana nos ve. El amigo Noé Corral nos está viendo, un saludo para él. Iris Carolina, gracias por estarnos viendo. Daniel Bernal, saludos. Noemí Hernández Flores, saludos también, gracias por vernos. Ale Arzola, muy amable, gracias desde Ciudad Juárez. Oscar Payares Varela, saludos. Guadalupe Ríos, gracias por estarlos viendo. Lizzy Mata, la amiga Lizzy Mata que nos ve semana con semana, te manda a felicitar Noé Corral, que muy excelente exposición. Gracias. Jessica Valerio desde Kansas City nos está viendo. Gracias y nos manda a saludar. Nayeli Ríos, Angélica Valerio, Claudia nos está viendo también desde Kansas City, y mucha gente que nos está sintonizando en este momento. Gracias a todos. Le doy las gracias, y bueno, quisiera mencionarlo más, pero pues desgraciadamente tenemos que continuar con las preguntas y aprender de tus conocimientos, doctor. Ya hablamos sobre esto, cuéntanos, ¿qué piensas sobre este aumento de la violencia? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué crees que ocurra esta situación? Yo pienso que son fenómenos culturales, ¿no? Donde implican desde la formación en la familia, ¿verdad? Inculcarle hábitos buenos a los hijos, una religión, sin mencionar cuál, ninguna religión enseña cosas malas, ¿verdad? Claro. Y yo creo que debemos incidir más en la familia desde las primeras etapas. Si en la casa ven violencia, ¿no? Igual los niños van aprendiendo, son temas ya muy trillados, ¿verdad? Pero sin embargo, como padres de familias, a veces no incidimos mucho en esos cambios de mentalidad y obviamente de actitud de las generaciones actuales. Ahora bien, yo siempre lo he mencionado en algunas áreas, la importancia que desde la escuela primaria, en este caso consideraría yo, de que se tenga alguna área, alguna clase, alguna cátedra sobre prevención de accidentes en las escuelas. ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que sería de gran impacto, un impacto positivo, porque son las primeras etapas, ¿verdad? Y las primeras etapas de la vida es cuando el ser humano toma ciertas conductas, cierta mentalidad, ¿verdad? Y de ahí canalizarlos en la mejor manera, ¿no? El maestro es un pilar muy importante, ¿no? En la formación de las generaciones, y si tuviéramos buenos programas preventivos en ese sentido, ¿verdad? En las escuelas, yo creo que incidiríamos mucho en los jóvenes, y no simplemente en la prevención de accidentes, sino en una gama muy amplia de los aspectos de la vida del ser humano que hoy nos aquejan, ¿verdad? Sí, es un fenómeno actual que definitivamente desencadena tanto pérdidas humanas como pérdidas económicas, como pérdida de recursos, pero sobre todo pérdidas de valores en la población, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos del modo de prevención. Quiero que me cuentes tu experiencia personal en el servicio de urgencias en los que has estado. El servicio de urgencias es un área muy importante, ¿verdad? Uno que trabaja ahí pues valora bastante ese servicio, ¿verdad? Es un servicio muy demandante, muy estresante, porque quien no ha vivido esa situación no lo puede entender por más que le comentes, ¿verdad? A nosotros nos toca dar malas noticias, cierto, ¿verdad? Es algo muy duro, yo creo que es de las situaciones más difíciles para el médico, decirle al familiar: no se pudo más, ha fallecido tu papá, tu hermano, tu esposa, tu hijo. Es algo muy doloroso, y sin embargo ahí tiene que estar el médico también, dando ese tipo de noticias, echándole ganas. Es un servicio muy noble, y quizá muy descuidado a veces por las personas encargadas de mantenerlos al 100 en cuanto a infraestructura, recursos materiales, etcétera. Pero sí se viven ciertas carencias, a veces
quisiéramos nosotros tener más a la mano tecnología que de primer mundo, camas suficientes, que es lo que adolece la población, ¿verdad? Que a veces tienen que estar sentados cuando no se tiene el espacio ni las camas necesarias. Es una profesión muy digna, muy bonita, pero es muy difícil, es muy desgastante estar viendo que el paciente, la vida del paciente está en tus manos, ¿verdad? Que a pesar de todo el esfuerzo que haces a veces, pues ya no se pudo más. Entonces sí es una especialidad muy estresante, muy desgastante. Y fíjate que a veces la sociedad o los pacientes son poco comprendidos y a veces son muy demandantes. Yo, por ejemplo, me ha tocado casos en que llega un paciente con un esguince grado 1, ¿sí? Y que sabes tú que es clínico, que no requiere de radiografía, pero el paciente te exige que le tomes una radiografía a pesar de que tú lo tratas de convencer, ¿sabe? Es que no se requiere. Y piensa, es que le cuida. No, no es que le cuido, porque dentro de dentro de nuestro perfil como médico, yo siempre lo he dicho, son tres, o sea, el dar la atención médica, el ser consejería, el de enseñanza, pero sobre todo el administrativo, que poco lo vemos o poco nos dejan de serlo, y que lo debemos de ser siempre, ¿no? En este caso sí, a veces es importante, esa es la cuestión. Y encaminado a esa situación, doctor, te quería preguntar, ¿crees que actualmente, yo a veces así lo veo, se esté haciendo medicina a la defensiva? Yo creo que en cierto modo ya el médico está actuando de esa manera. Así como estos tiempos se ha hecho mucha promoción o mala difusión de la imagen del médico, ¿verdad? Obviamente que hay intereses a veces de algunos licenciados o personajes que intervienen en las demandas y todo eso, pero sí ha afectado bastante el acto médico, y eso a la población le ha influido mucho en su conducta, en su relación con el médico. Así como el médico empieza a hacer o ya hace parte de medicina a la defensiva, el paciente casi siempre llega a la defensiva, ¿verdad? Ya tengo una hora esperando, y aunque no sea una urgencia, falta de concientización, y eso es muy difícil, la verdad, entrar en conflicto con los familiares o con el paciente, porque se pierde la relación médico-paciente y quieras o no repercute, ¿verdad? El médico no se concentra igual si lo estás amenazando con un arma. Claro. Situaciones que a veces nos toca lidiar, atender un paciente y por un lado de ti alguien armado, hasta ese grado estamos expuestos. Y no se diga a alguien que te esté amenazando, si le pasa algo a mi paciente, vas a ver sobre ti. Ha habido casos, y déjame comentarte que ha habido médicos, no sé si recuerdas un caso, no recuerdo dónde fue, si en Juárez, en Guadalajara, que le dieron un batazo en la cabeza saliendo el doctor de su unidad. Pero perdón pero sí no, ha pasado y es grave. Sí, es grave definitivamente, porque uno pienso que va con la mejor intención, pero a veces las cosas no salen como uno debe. La medicina no es una ciencia exacta, desgraciadamente. Cada individuo es un libro individual. O sea, en ese aspecto yo sí coincido contigo. Pero perdón, te interrumpí. No, así es, y la verdad es que a veces pues tenemos que comentarle a los familiares o al paciente que estamos para servirles, claro, pero no somos sus sirvientes. O sea, el médico no está para aguantar malos tratos, amenazas, ¿verdad? Sí me pagan para atenderte, pero no para soportarte, claro, amenazas y cosas de ese tipo, ¿no? Y lamentablemente toda la responsabilidad la gente la enfoca en el médico. Cierto. No hay camillas, es culpa de ustedes. ¿Quiénes? Los que están ahí en urgencias, enfermería, médico, ¿verdad? Entonces hace falta tener un poquito más de sensibilidad en ese sentido. Así como el paciente llega y dice, ponte en mis zapatos, bueno, ok, yo sí puedo entenderte porque soy médico y he sido paciente también. Así es, ¿verdad? A veces nos toca a nosotros ser pacientes en el área de urgencias. Es correcto. Uno lo puede entender mejor que un familiar o que otra persona.
Cierto. ¿verdad? La necesidad que lleva el paciente. Pero igual es a identificar si lo tuyo es una urgencia y puede esperar, porque para eso hay un triage, ¿no? Así es. Hay una semaforización, el color rojo en el área de urgencias, en el triage, pues es una atención inmediata ya. Si no lo atiendes ahorita se va a morir. Claro. Luego sí el color naranja, que te da, bueno, en ese esquema te da alrededor de 10 minutos para que lo atiendas. Obviamente ya valorado por un médico en triage, Claro. un médico capacitado. Y viene el color amarillo, que te da alrededor de unos 30 minutos. El color azul, que te da 120 minutos, 2 horas. Y el color verde, ¿verdad? Que es hasta 4 horas, creo, tengo entendido. Más de ¿no? 2 horas. Más de el 2 horas. tiempo Entonces, que y la gente a veces, aun cuando lo tenga así, no lo entiende. O sea, no comprende así es. que son lineamientos que tenemos nosotros, normativas que tenemos, y no solamente nacional, a nivel mundial se están llevando a Sí, cabo. bajo estudios previos. Así Eso es correcto lo que dices, doctor. algo científico. Así es. Y hablando precisamente de ello, ¿qué piensas actualmente que los apoyos institucionales a los hospitales de gran concentración de trauma están bien encausados o les falta o están bien considerados en un plan de otorgarles todos los recursos? Yo creo que la población va creciendo, ¿sí?, a desproporción de los recursos materiales y humanos, Bien. ¿verdad? En el sector salud. Bien. Todos sabemos, toda la población sabemos, porque eso nos aqueja a todos, ¿verdad? Que en mi ciudad, en mi comunidad, donde está una clínica, Bien. llámese el Seguro Social, del ISSSTE, un centro de salud, sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Nos hacen falta clínicas, hospitales, eso lo sabemos. Yo desconozco, la verdad, no podría opinar en cuestiones de recursos y eso, ¿verdad? Pero eso lo sabemos, ¿sí? Lo tenemos ahí a la mano, lo palpamos, de que hace falta recurso, ¿verdad? Infraestructura, personal, en todos lados. Se atienden programas, y varios programas, porque también me ha tocado trabajar en hospitales de Ixizal, por ejemplo, Claro. que atienden a varios sectores. Ahí, por ejemplo, atienden servicios municipales, atienden seguro popular, servicio para veteranos, ¿verdad? Población abierta, pacientes que llegan de otras instituciones porque su tiempo de espera en las instituciones fue muy amplio. Es correcto. Entonces aumenta el número de atenciones de pacientes, y tenemos el mismo hospital de hace varios años, remodelado, pero no ampliado en el sentido del área específica para el servicio de urgencia, hablando del servicio de urgencia. Fíjate, lo que dices es bien importante, y a mí me gustaría concretar esto por el hecho de que, pues sin temor a ofender o a agraviar a personas, casos que se han suscitado a nivel nacional, de por ejemplo el niño que llegó en Guadalajara, que me tocó leer el caso, y era un niño que iba grave, que iba definitivamente grave, y obviamente aunado a lo que decimos sobre la medicina defensiva, sobre los derechos, pero sobre todo las obligaciones, pero ya actualmente la cuestión legal. Yo hacía una analogía, bueno, si el niño llega grave y si hubiera muerto en ese instante, desgraciadamente el niño murió, pues no hubiera pasado a más. Afortunadamente, y lo vuelvo a decir, afortunadamente los médicos hicieron lo posible y hasta de más por salvarle la vida. Desgraciadamente no se pudo, no se logró. Uh-huh. Y desgraciadamente el papá era un licenciado y les metió una demanda y procedió la demanda. Uh-huh. Entonces yo en ocasiones he platicado con algunos médicos, compañeros, amigos, y desgraciadamente en cuestión legal el médico se encuentra yo siento un estado de indefensión, porque desgraciadamente a veces uno actúa pero no sabe cómo va a responder el organismo, o qué tan dañado viene ese organismo cuando nosotros lo atendemos por primera vez, qué daño ha tenido, ¿no? Yo, por ejemplo, en la consulta de medicina familiar, ¿no? O sea, a mí me dicen,
Oiga, doctor, es que me llega un paciente diabético, me llega de primera vez, pero ya tiene 10 años de diabético, ya tiene una retinopatía, ya trae Falla renal. una falla renal, entonces lo inculco, lo educo, pero aún así el paciente sigue sin entender. Y al cabo de 3, 4 años el paciente cae en una falla renal o fallece, y de diálisis, ya veo, no me curó, no sé, o sea, y a veces los institutos, en lugar de decir, bueno, la falla está, o sea, no, trata de que el médico siempre, y me ha tocado, o sea, de que haya cierta culpabilidad, cuando no es así, cuando tenemos que ser conscientes y congruentes que la salud de cada persona depende de la persona, no depende del médico. Y lo he dicho en otras ocasiones, yo a mis pacientes les digo, mire, el 30% del éxito de su tratamiento depende de sus medicamentos y el médico. El 70% de este éxito de su tratamiento depende enteramente de usted. ¿En qué va a depender? En que cuide su peso, lleve una dieta adecuada, si es diabético, 0 azúcares, hacer ejercicio, qué sé yo, ¿verdad? Pero desgraciadamente no lo hacemos. Créeme, me han tocado pacientes diabéticos que llegan con su coca en la mano. Y ya saben lo que no deben de no consumir. deben de, o sea, dices tú, a ver, volviendo a lo mismo de los accidentes, están convencidos. Yo siempre hago esta analogía. No es lo mismo convencido que concientizado. Yo le digo a un paciente cuando me pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? Muy simple, ¿usted fuma? Sí. Ok, está convencido que en la cajetilla de cigarros usted le hace daño a su pulmón, le hace daño a todo, y aparte le hace daño al medio ambiente y a las personas que están cerca de usted. No, pues que sí. ¿Por qué sigue fumando? No está concientizado. Esa es la gran diferencia que vería en este aspecto, en este mundo de la urgencia médica, y sobre todo que desgraciadamente ahora las leyes, que en ocasiones son poco amigables con el actuar médico, obligan que a veces hay médicos que puedan hacer actos heroicos por miedo precisamente a caer no en una falla, sino en un desenlace que nadie lo pudo evitar. Otro ejemplo claro que en años ha pasado, que de repente llega una persona y le inyectas una penicilina o una vacuna, pero tú jamás sabes que es alérgico y hace un shock anafiláctico. Pero eso ni tú, o sea, ni la forma de inyectar, o sea, es algo que se suscitó en ese aspecto, y tu obligación pues sí es tratar de sacarlo adelante, pero en ocasiones no es posible. Entonces, ¿qué pasa en los periódicos? No, el médico, el fulano, mengano. Y yo siempre lo he dicho, y parece mentira, un médico puede ser exitoso toda su vida, sin falla ni error. Con una falla que tenga es para acabarle su carrera. Así es. Y no solamente de tipo médico, sino de tipo también que ya se han visto casos que no son médicos, sino unas cuestiones legales, de abuso, de acoso, de cosas que no al caso, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias yo sí pediría que hubiera una mayor concientización para el gremio médico, sobre todo para ustedes urgenciólogos, que créanme que están en el batallar de uno tras otro y pendiente de no de uno, de varios pacientes que están en riesgo su vida. Definitivamente eso es algo bien increíble por parte del médico urgenciólogo. Muy bien, ¿algo que seas comentar al respecto de lo que platicamos, doctor? No, nada más hacer un llamado a la población en cuanto a esto, este punto final que estamos comentando, de acudir a hacer un uso adecuado de los servicios de urgencia, ¿no? Para esto necesitamos muchos programas, que la gente haga conciencia y participe realmente. Obviamente que tengamos clínicas suficientes para que las personas no tengan que acudir al servicio de urgencias porque ya no hubo espacio en su unidad de medicina familiar. Igual pues el médico es un ser humano, ¿verdad? Que hace todo lo posible por mejorar las condiciones del paciente grave, pero que a veces no se puede más. A veces también ocurre lo que decías tú, ya llega un paciente con falla renal terminal y hace meses o hace años se le propuso cierto tratamiento específico, diálisis, hemodiálisis, el paciente sigue renuente y tú lo captas en el servicio de urgencias ya muy grave, en etapa terminal, ¿verdad? Su falla renal lo lleva a la muerte
y a veces hay inconformidades de los familiares, aún así, cuando el paciente Claro. fue el que decidió no llevar a cabo cierto tratamiento que mejoraría sus condiciones de vida, ¿no? Su calidad de vida. Así es, sobre Entonces todo calidad de vida. son situaciones, no están en nuestras manos, en las Claro. manos de ningún médico, y a veces criminalizan así el actuar médico, ¿no? Es algo muy injusto, Exacto. eh, Criminalizan, lo y dijiste es perfectamente. un llamado a la conciencia de la población, Y de las de autoridades las judiciales. autoridades también. Mira, si me lo permites, aquí Jessica Valerio desde Kansas me está diciendo, hola doctor, en algún momento alguien podría enseñarnos cómo ayudar a alguien si se encuentra fuera en el público, que estaría genial eso, lo que habíamos comentado, ¿no? Creo que hay Ujú. cursos, ¿no? Para el público en general, de primeros auxilios. Sí, claro, para la población que no es del gremio médico, que no es del sector salud. Y yo insisto mucho en los medios, ahora que están los medios electrónicos, el celular a la mano, Claro. computadoras, etcétera. Yo pienso que debería darse mucha promoción a spot cortos de qué hacer en el caso de alguien que se esté ahogando con un objeto extraño, ¿no? En la Bien. vía aérea, eh, un paro, la reanimación, el masaje, la reanimación básica, yo sin dispositivos avanzados de la vía aérea, Sí. simplemente la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo hacerlo? Yo pienso que en un minuto, quizá dos, que te lleve un spot y estarlo pasando de diferentes situaciones de urgencia, ¿no? Porque lamentablemente caemos en cuenta, hacemos conciencia cuando nos ocurre en nuestra casa con un familiar, con un amigo, un vecino, Cierto. que ocurre una urgencia y nosotros pudimos incidir, ayudar a esa persona y no supimos. Lamentablemente puede fallecer o complicarse, y es ahí donde, bueno, si yo supiera lo básico, ¿verdad? Para ayudar en esa urgencia, que sí se puede, no tienes que Claro. ser médico ni enfermero, Sí. ni haber llevado un curso de reanimación, ¿Es etcétera. correcto? Un spot, por ejemplo, a un niño, cómo ayudarle cuando se está ahogando. Sí. Los niños con una papita, un dulce se Sí. ahogan, los niños pequeños. ¿Qué hacer en ese caso? Es lamentable, ¿no? Y fíjate que a veces, volviendo al tema de la cuestión de las leyes, por ejemplo, yo a veces veo un accidente y me paro, oiga, necesitan un médico, y a veces me bajo y todo. Y un amigo abogado, fíjate, me hizo una recomendación, ¿sabes qué? No te bajes. Fíjate, o sea, la gravedad del asunto, o sea, no te Ujú. bajes porque si hay algún problema legal, alguna muerte o algo, o sea, Sobre aunque ti, tú no estés implicado, tú vas a tener que estar ahí o vas a pagar el pato. sobre Y ti. aún así, a veces ahora sí soy renuente, o sea, digo, es que mi corazón no da para no poderme, si veo a alguien lesionado, oye, te puedo ayudar en algo, o sea, estoy preparado para eso, ¿verdad? Pero nomás para que la gente se dé una idea de cómo están las cosas. Si me lo permites, saludos a Carlos Valerio, quien está viendo, Luis Armando Ricardes, saludos, Alicia Padilla, gracias por tus comentarios. Y algo bien importante, doctor, hablando de esto, y quiero tu opinión personal, ¿qué opinas sobre, pues, se está viendo actualmente ya de tratar de que los institutos sean uno solo? IMSS, ISSSTE, Sedena, bueno, no sé si Sedena, Salubridad, sean un solo instituto. Muchas de las gentes piensa que sería formidable porque la gente estaría más cerca de una atención integral, primeramente, y segundo, que como tú dices, a veces falta o no están bien balanceadas, ¿verdad? O sea, Ujú. obviamente aquí estaríamos hablando de muchas situaciones de tipo burocrático, ¿no? De cuestiones de legalidad, de cuestiones de convenios, de todo esto. Y uno lo mismo liste que el seguro, hay quienes tienen recursos en otros lados, otros en otro lado. Yo siempre he abogado porque un medicamento, una cuestión quirúrgica debe de costar lo mismo en Tijuana que en Chiapas, así debería ser la ley, pero desgraciadamente no se comporta así. ¿Tú qué piensas al respecto? Ahorita las instituciones en nuestro país han venido creciendo en población, Bien, no en así infraestructura, es, y cada una se ha ido, vamos a llamarle así, amoldando a su población de incidencia. bien, Voy a poner el ejemplo de del hospital donde trabajo, no el IMSS, sino el otro hospital, que atiende alrededor de 5 tipos de derechohabientes, bien, ¿sí? Cuando se vino lo de Seguro Popular, que antes era
Progresa, creo. Así ¿no? es, Se bien. vino el Seguro Popular y ya tuvieron acceso a un mayor catálogo de atenciones Es correcto. en los hospitales. Cuando se vino ese programa, pues qué bueno para la gente, Claro. para toda la población, porque se creó para la población que no tiene ningún derecho a biencia, ni en el ISSSTE, ni en pensiones, ni en el IMSS. Bien. Población desprotegida, por así decirlo, ¿verdad? Hacia el acceso del sector salud. Y eso vino a abarrotar el hospital. Nada más ese programa, sin contar los otros 4 tipos de derechohabientes que maneja el hospital. Bien. Eso vino a saturar un hospital ya de por sí pequeño. Y eso es bueno para la gente que tiene el acceso a la atención médica, pero vemos que no es funcional hasta cierto punto. Ahora, si a eso le sumas derechohabientes de otras instituciones, imagínate cómo van a estar esos hospitales. Claro. Si hablando del Seguro Social, por ejemplo, que tiene su población, de alguna manera da el servicio, no al 100%, ¿verdad? Porque mentiría yo, la misma gente sabe que no está al 100%. Entonces, creo yo que sería un mayor caos en los servicios de urgencias, porque una consulta ordinaria, una consulta que no es una urgencia, pues puede esperar, pueden hacer fila en los consultorios, hasta afuera, lo que tú quieras, pero en la cuestión hospitalaria, creo yo que sí habría un conflicto muy grande en la atención Claro. de ese tipo de esa población, ¿no? Muy bien, exactamente. Y sobre todo, pues bueno, aquí lo que valdría la pena es valorar la equidad, ¿no? O sea, desgraciadamente no hay equidad ahorita en el servicio en el país. Yo así lo siento. Así lo siento, que faltaría equidad y valdría darle un plus, un valor a la equidad. Muy bien, doctor. ¿Cuál crees que sería o será el futuro de la medicina de urgencias? Eh, para la medicina de urgencias yo veo un futuro muy amplio en cuestión de que el médico que quiera hacer esa especialidad tendrá trabajo. Sí, Habrá espacio en los hospitales públicos y privados porque requerimos todavía un mayor número de urgenciólogos en todos los servicios hospitalarios. es correcto. Yo pienso que tiene futuro la medicina de urgencias y esperamos que así sea. Pero no todo está en el personal de urgencias, ¿no? Sino hablamos ahorita de los recursos y todo eso que también es muy importante. Es correcto. Con las puras manos no podemos hacer mucho Es correcto. por algunos pacientes. Por algunos pacientes. Y pues ahí hacer conciencia, ¿no? A todos los niveles, la parte que le corresponda a cada quien, a la población, al área médica, a la parte institucional, pues sería bueno hacer conciencia y retomar lo que nos corresponde a cada quien. Muy bien, doctor. Pues sabes que el tiempo nos come siempre. ¿Algo más que quisieras comentar para terminar el programa, doctor Rojo? Agradecer a todos, a ti, doctor Ríos, Ríos, y a todos los amigos que nos se enlazan con nosotros. Nos sintonizan y se enlazan, en Facebook. exactamente. Así es. Muy bien, doctor Rojo, pues no me queda más que agradecerte de veras, Gracias a ti. de antemano, tu presencia, tus conocimientos, compartirlo con mi amable teleauditorio. Es un Y placer. pues que no sea la primera vez, que haya otras ocasiones en que te podamos A la tener orden. presente. Y también la invitación abierta para cuando quieras tú expresarte en algo que traigas, pues están las puertas abiertas de este programa para lo que se te ofrezca. Saludos y bendiciones a todos. Al contrario, doctor, Ahí muy estamos. amable, gracias. Pues querido teleauditorio, otro programa más del mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, invitándolos para que la próxima semana nos acompañen aquí en Red Producciones, en punto de las 8 de la noche, todos los martes. Asimismo, posteriormente a este programa ya estamos también en YouTube y en Instagram, en esas plataformas. Y sin nada más que agregar, pues les deseo que pasen una bonita y feliz noche. Hasta la próxima.